Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente Gov en redes, hace para La Razón, edita y produce La Fábrica de Podcasts, casi todos los viernes en plataformas Apple, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos a un ser casi híbrido, diría yo. Tenemos a Eduard Martín Borregón, director ejecutivo de Abrimos Info, un catalán en México. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Eduard, ¿qué tal? Exactamente, Rafa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por escuchar y sobre todo a ti, gracias por invitarme. Bueno, coincidimos con Eduard, aunque sabíamos de la existencia de Abrimos Info, que ahora nos contará qué es exactamente Abrimos Info y todo lo que es la compañía y la trayectoria también del propio Eduard, pero estuvimos juntos en octubre en la cumbre mundial de gobierno abierto de la OGP, que allí, bueno, pues coincidimos, además teníamos amigos comunes y nada, estuvimos hablando y quedamos en grabar antes de final de año. Y este va a ser el último podcast que vamos a grabar con Desde Dentro. A partir de enero, Desde Dentro se va a convertir en un podcast parecido, semanal también, pero de carácter sobre todo de resaltar las 2, 3, 4 noticias importantes de la semana que tengan que ver con la apertura institucional en general. Y nace Gobierno Transparente Podcast para hacer las entrevistas más en profundidad. Así que, Eduard, eres el último de Desde Dentro antes del Desde Dentro 2.0. Un honor estar aquí en el último día y te estaremos mandando también las cosas que hacemos desde México para que también nos las cuentes, por supuesto. Pues te lo agradecemos. Sí, además le vamos a dar una vertiente también, una parte de noticias que tengan que ver con toda Latinoamérica, que es muy pujante. Tenemos grandes amigos en Chile, en Argentina, en México, además, en Colombia, y queremos también significarlos. Pero antes de que acabe el 2026 te volveremos a llamar para que nos cuentes seguramente algún proyecto más en profundidad con el que pues sea un caso de éxito y tengáis especial además también cariño y que podamos ver cómo los datos públicos ayudan. Bueno, ¿qué hace un catalán en México en materia de datos, siendo tecnólogo? A ver, ¿quién es Eduardo Martín Borregón? ¿Quién es Eduard? A ver, Eduard es un periodista de datos que de la vieja soy de los primeros que empieza a hacer periodismo de datos y de eso nos teníamos localizados, de cuando aún trabajaba en España, que en 2011 empezamos a hacer cositas. Y luego, pues, la vida, y la que hoy es mi mujer, me llevan a México. En México encuentro una comunidad vibrante. México y América Latina encuentro una comunidad vibrante de datos, con muchas ganas de hacerlo y con recursos para hacerlo, importante. Y entonces, pues, me planto allá y pues llevo aquí 12 años ya. Mira, van pasando los años y acá sigo. La verdad es que México, bueno, tenemos muchos amigos allí que vienen sobre todo del mundo de la transparencia y de los órganos garantes como Carmen Navapolina y otros comisionados que han sido también, no en este caso del InfoCDMX, sino del propio INAI o de otros órganos garantes de los estados, y se está viviendo ahora mismo una situación un poco crítica, ¿no?, en ese aspecto. Muy crítica, muy crítica. Es decir, ahora mismo México, para mí, era quien tenía una de las mejores leyes y la mejor aplicación de transparencia del mundo. Es decir, vamos a decirlo así, porque creo que vale la pena. Y se está desmontando. Se está desmontando por motivos políticos y ya no existe, y hay un riesgo de desaparición de información y de procesos gigantescos, porque la ley ha desaparecido, pero no ha creado nada nuevo en concreto. Y de hecho, incluso tenemos un proyecto que se llama Amnesia, que estamos intentando evitar que desaparezca toda esa información y se mantenga a flote para que dentro de unos años, cuando nos demos cuenta que la reforma no ha funcionado, tener algún punto donde volver, revisar y volver a tirar adelante. Qué bueno eso que estás contando. Es decir, el otro día nos invitó Carmen Nava a la jornada final de clausura de su mandato. La verdad es que ver las fotos que está poniendo en Instagram del primer día y del último, pues la verdad es que pues da un poco de pena, pero fíjate,
ahí está la sociedad civil, ahí está el sector privado, ahí está la colaboración público-privada, con esto que nos estás contando, de que no se pierda y que alguna vez, si algún político, lógicamente, retoma ese sistema completo de materia de transparencia, el SNT, que siempre nosotros veíamos aquí en España, el Sistema Nacional de Transparencia Mexicano, pues se pueda retomar. Bueno, ¿cómo nace Abrimos Info, esa idea madre? ¿Cómo es? Mira, Abrimos Info nace de un grupo de tecnólogos, amigos y tecnólogos, que vemos que el problema de la transparencia no es tanto la apertura como el uso de información. Nos damos cuenta, y además como llevamos 15 años trabajando aquí, lo que hace 15 años solucionábamos con un Excel ya no se soluciona con un Excel, porque llevamos 15 años acumulando documentación y nos damos cuenta que si bien la apertura sigue, no hay un uso de esta información, por lo tanto los gobiernos no están recibiendo un retorno de estar abriendo esta información y se está perdiendo la intensidad. Y está perdiendo el punto de abrir. Entonces vemos que sí, lo que consideramos vincular es que sociedad civil, que pequeñas y medianas empresas, que periodistas, activistas y el propio gobierno aprenda a usar los datos y use los propios datos, entraremos en círculos virtuosos de transparencia. Y nosotros nos entramos a acompañar a todos estos actores para que puedan aprovechar de manera estratégica los datos y generar conocimiento. Y ahí es fundamental trabajar en algunos sectores como habéis trabajado vosotros, en el caso de Sociedad.info, es decir, todo lo que tiene que ver también con contratación pública, esa gran área que aquí en España, junto con las subvenciones, pues se destina muchísimo dinero público. La contratación pública, el Estado es el principal contratante en todos los países del mundo. Y de hecho, si lo miramos desde un punto de vista de derechos, que a mí, siempre para mí en el trabajo me marco desde el punto de vista de derechos, si lo vemos desde el punto de derechos, la contratación pública es la manera que tiene el Estado de garantizar nuestros derechos, porque al final el Estado es el garante de nuestros derechos. Entonces hay que estar mirando permanentemente la contratación pública y hay un alto interés. Déjame que te cuente que no te conté cómo estaba Sociedad.info y la historia es muy interesante. Esto nace en 2023, en noviembre de 2023, hay la transición a presidencial guatemalteca. Es larguísima la transición presidencial guatemalteca, es la más larga del mundo, y fue una transición muy, muy compleja. Y en eso, que a finales de noviembre, cae el portal de compras públicas, Guatecompras, supuestamente, el gobierno nos dice que fue un hackeo. Nosotros, que teníamos una copia de Guatecompras, porque la habíamos usado en un hackathon hacía poco y teníamos en los archivos un tal, decidimos pasar 3 días, 4 días, estamos muy involucrados en Guatemala, de hecho uno de los socios de Abrimos Info es guatemalteco, y decimos, vamos a montar un portal paralelo. Nos pasamos 3 días sin dormir, montamos un portal paralelo y, sorpresa, salimos y al día siguiente se acabó el hackeo y vuelve Guatecompras. Lo que estaba corriendo entre los grupos de sociedad civil era que el gobierno quería suprimir información de Guatecompras o cosas que no quería. Wow. Y entonces, al verlo, pues esto un poco valida la hipótesis. Seguimos y fíjate tú, eso es muy mal rollero. El 12 de enero de 2024, saliendo el 12 de enero, el 14 domingo habrá cambio presidencial. El 12 de enero sale el director técnico de Guatecompras y es asesinado a la puerta de la oficina por un motorista. Vaya. No sé qué pasó, pero algo muy raro pasó. Total, nosotros dejamos el proyecto libre, empezó a agarrar momentum y bueno, decimos, vamos a ponerlo bonito, vamos a dejarlo actualizado. Hace 2 meses, en octubre, teníamos 80.000 usuarios únicos y 230.000 páginas vistas. Es decir, es una información que interesa y interesa mucho. Si la pones a disposición, ¿no? Y un poco como ejemplo de lo que te contaba antes de Abrimos Info. Si una información que antes era inaccesible la pones accesible y la pones con facilidad para la ciudadanía, y hablando de ciudadanía en un contexto amplio, que entran empresas, que entran periodistas, que entran funcionarios públicos, la gente va a usar la información porque la necesita. Y precisamente intentamos ser este puente nosotros. Oye, y para hacer eso, ¿cuánta gente estáis en Abrimos Info? ¿Cómo os organizáis vosotros también internamente? Cuéntanos.
Somos un equipo muy compacto. Es decir, el equipo core somos tres personas en equipo operativo. Es decir, básicamente yo que actúo de project management y un poco de estrategia y dos compañeros desarrolladores que están aquí. Luego tenemos, obviamente, una compañera que nos ayuda en todo el tema administrativo legal y luego tenemos varios colaboradores fijos que les vamos pasando en temas de investigación, en temas legales, en temas de diseño y vamos tirando. Somos este equipo pequeño también porque somos una organización muy nueva. Abrimos Infonace en 2022, pero diríamos que no se consolida o no pasa a ser el proyecto central de todos hasta finales de 2023. Entonces apenas tenemos 2 años y 2 años que han sido bastante complejos. Pero bueno, así que allá vamos. Hacéis proyectos no solo en México, por lo tanto, en toda Latinoamérica. Que el otro día cuando hablamos para concretar la agenda, estabas ¿por dónde estabas? Por Brasil o por ahí, ¿no? ¿O dónde estás? Uruguay. Estaba en Uruguay. Estaba en Uruguay, sí, trabajamos para toda la región. Tenemos más de 20 proyectos en 7 países. Entonces, así, trabajamos toda la región y nos sentimos cómodos trabajando en toda la región. Y también tenemos muchas ganas de hacer algún proyecto en España. Hemos probado algunas cosas, no se han acabado de cerrar o no ha habido suerte en la convocatoria, pero tenemos confianza. A ver si en 2026 hay suerte. Bueno, nosotros estamos ahora con pesar porque nos hemos quedado para una institución pública, vamos, sabes que somos transparentes, hemos concursado 3 concursos del Banco de España, nos hemos quedado segundos en los 3. ¡Ay, qué rabia da eso! Bueno, aquí, yo aquí, obviamente soy del Barça y soy muy cruifista. Muy cruifista. Y aquí, cuando te quedas estas cosas, hay que recordar las palabras de Cruyff en la final de Atenas, que el Milan nos destrozó 4-0. Y salió Cruyff en la rueda de prensa y una de las cosas que dijo Cruyff, dice, para perder una final hay que llegar a ella. ¿No? La verdad también tiene mérito llegar. La verdad es que quedar segundo... Te has muteado, Rafa, perdona. Ay, perdona, que le he dado a la tecla de silenciar. Que, hombre, hay que llegar, efectivamente. Pero bueno, nos ha dado un poquito de rabia porque eran proyectos muy bonitos, había proyectos de transparencia y comunicación clara, que nos hemos quedado a 1,5 puntos solo. Pero claro, nos ha ganado Prodigioso Volcán, es decir, que no estamos hablando de que nos ha ganado cualquiera, pero hemos ganado los 6 restantes, es decir, 6 o 7 que había, es decir, que bueno, está bien como prueba así. Nosotros además hemos trabajado con Banco de España, la verdad es que, y además, los días nos comentaban que seguramente va a haber más posibilidades, utilizando, bueno, sistemas que ahora hablaremos un poco más también de contratación y datos, con sistemas de compra pública dinámicas, donde, bueno, pues ya lógicamente una vez que has sido proveedor, pues te pueden llamar, es todo mucho más rápido para proyectos más concretos. La verdad es que hay un mundo para hacer, sobre todo para la pyme o para nosotros que somos muy pequeñitos. Bueno, ¿qué nos puedes comentar? Has hablado de ese ejemplo de Guatecompras. ¿Qué nos puedes hablar de todo lo que tiene que ver con las banderas rojas que alertan de la corrupción? ¿Cómo lo enfocáis vosotros? ¿Cómo enfocáis vosotros ese aspecto de que salten las alarmas? Exacto. Esto es empezar a usar los datos de forma estratégica. Cuando tú tienes todos los datos o cuando te llegan todos los datos de contratación pública y los tienes a mano, puedes empezar a probar algoritmos y estos algoritmos que te avisen de cosas que potencialmente son malas prácticas, las llamamos banderas rojas, que te dicen por dónde has de investigar, ¿no? Normalmente estos equipos anticorrupción o de veeduría o de rendición de cuentas usan modelos estadísticos de vamos a probar y prueban con modelos estadísticos y van analizando contratos un poco al azar, ¿no? Y esto lo que propone es vamos a tener pistas que nos digan hacia dónde hay que ir a analizar, ¿no? Estas banderas rojas pueden ser, pues, desde títulos incomprensibles. ¿A qué sería un título incomprensible? Cuando haces un contrato público que se llama servicios profesionales, pues la verdad es que eso puede ser cualquier cosa. ¿No? Pues vamos a ver qué son estos servicios profesionales, porque ser un poco más explicativo no cuesta nada. Otro tipo, que lo conocerán todos porque en España han habido varios casos, fraccionamiento de contratos, cuando una empresa recibe un montón de contratos pequeñitos que van todos por debajo del límite, pues hay que entrar a verlo. Entonces son este tipo de algoritmos que te levantan banderas y la gente entra a ver y entonces tienes la pista para poder entrar a ver e investigar concretamente esto. La verdad es que eso es súper interesante. Y además, bueno, pues yo no sé, aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves tú la maravillosa plataforma de contratación del Estado que tenemos en España?
A ver, la estamos trabajando y mira, eso creo que no te lo comenté en Vitoria, pero justo hemos puesto en sociedad.info ahora hay también los datos de España hasta enero de 2015, si no me acuerdo mal. Y a mí la plataforma, a ver, creo que es un error que esté fragmentada, es decir, creo que es un error que no estén integradas las comunidades autónomas con la central, creo que es un error. Creo que los descargables son poco usables, pero entran dentro del mismo problema que nos encontramos o que definíamos, ¿no? Demasiados descargables y difíciles de acceder. Y a partir de aquí, la verdad es que tengo que sentarme a estudiar, no he tenido tiempo de sentarme a estudiar bien cómo es la publicación y qué más se podría hacer. Así que no te puedo decir, pero es algo que tengo que ponerme a hacer en 26 para poder hacer. Pero en general y comparado a nivel cuantitativo, digamos, voy a hablar directamente a nivel cuantitativo. Sí. España es de los cuales tiene más número de contratos abiertos de Europa. Creo que justo nos quedamos detrás de Francia e Italia. Entonces, eso es una muy buena señal. Es decir, hay buen material, por decirlo así. Totalmente. Hay buenos ingredientes para hacer cosas diferentes seguramente a las que se están haciendo ahora. Totalmente. Hay muchos espacios. Por ejemplo, una cosa que creo que se pensaría es empezar a aplicar el Open Contracting Data Standard. Es decir, que a esos contratación pública no esté en el esquema español, sino que esté en el esquema internacional para que se pueda reutilizar de forma masiva y se puedan conectar herramientas que ya están listas y que es directamente plug and play con OCDS y poder empezar a trabajar así. Qué bueno. Bueno, aquí ya sabes que aunque estés en México, bueno, como catalán que viene varias veces al año y además está muy pendiente de su tierra, pues sabes que empieza a estar todo un poco complicado. El tema de los últimos casos de corrupción tienen que ver por temas de contratación pública, que no habíamos visto en bastante tiempo, o que los habíamos visto muy sectorizados a lo mejor en algún ayuntamiento pequeñito u organización muy... No, aquí estamos viendo cosas en ministerios, en consejerías, ¿sabes? Es decir, que ojo a lo que acabas de decir con el Open Contracting, esos estándares, porque a lo mejor se empiezan a aplicar visto el problema que estamos teniendo. Totalmente, y aquí dar el dato, y me parece que es importante, solo el Ayuntamiento de Zaragoza publica datos en Open Contracting Data Standard. De toda España, solo el Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que esto ha de ser un cambio a todos los niveles. Y sí, y en España, todos los casos de corrupción grandes que tenemos, ahora vuelve a estar, pero si vas siguiendo, todos los casos de corrupción son contratación pública. No hay ni uno que no lo atraviese. Todos. Sí, lo que es curioso es que haya habido, es decir, no hace como 15 años. Es decir, la diferencia entre la Gürtel, que es hace 20 años, y lo que es ahora, independiente de los partidos, es que era complicado. Es decir, que creíamos que habíamos cambiado algunas normas y presentarte a un concurso público, y te lo digo yo, que me toca preparar, es complicado y ahí intervienen muchas personas y se hacen las cosas bien, ¿sabes? Es decir, que estamos un poco raro. Bueno, temas de inteligencia artificial, estuvimos comentando también en Vitoria y alguna vez también después por WhatsApp, que teníais un proyecto muy chulo con Puebla en México. Cuéntanos. Este proyecto me encanta, porque además aquí es de esas cosas que el cliente, y aquí déjame hablar así, que el cliente te escucha y te dice, vamos a hacer algo chulo. Que pasa pocas veces, ¿no? Pasa pocas veces que el cliente te diga, va, sentémonos, tenemos ese problema, yo quiero comprender qué me preguntan, vamos a ver qué ideas nos salen, y salió esa, la cual cosa a mí me fascina, es un proyecto que me gusta muchísimo, y me gusta muchísimo contar. Pero bueno, ¿esto qué es? Es diagnóstico de transparencia del Ayuntamiento de Puebla, y usamos inteligencia artificial. Pero el objetivo no era usar inteligencia artificial, sino acaba siendo una herramienta para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es? Tenemos un municipio que ha ido cambiando de color, por lo tanto, no tienen el histórico y no saben qué es lo que se ha ido preguntando. Entonces, lo que hacemos es bajarnos toda la base de datos, estamos hablando de unas 8.600 solicitudes de información, y lanzarle primero unos temas cuantitativos y luego dos procesos de inteligencia artificial. Primer proceso de inteligencia artificial, categorización. Yo le mando cada una de las preguntas y una categoría. Y digo, esta pregunta que hace la ciudadanía, ¿a qué categoría, de cuál de estas 20 categorías la asocias? Eso por un lado. Aquí, después de correr, lo que vemos es el 50, y ese dato es
esfereidor y muy en la línea de comunicación clara que hablábamos antes, el 55% de las solicitudes de información que recibe el Ayuntamiento de Puebla son de categorías que el Ayuntamiento de Puebla ya está publicando la información. Es decir, que la respuesta es esto está acá. Que la recomendación para política pública, comuniquen mejor. Claro, hay una ineficiencia bestial una ineficiencia democrática y una ineficiencia institucional. Y la segunda, clusterización. Mandamos todo el pack de las 8.600 y las junta por temáticas, ¿va? Y aquí empezamos a ver lo que llamamos, o llamamos las necesidades de transparencia de la ciudadanía. ¿Qué es una necesidad de transparencia? Por ejemplo, voy a ponerte un caso que seguro que todos los oyentes y tú mismo lo has recibido. Hay un caso de 2 clústeres momentáneos de gente que pregunta sobre perreras. Y empiezas a rascar y ves que como que todos parecen tener la misma información inicial. Entonces la deducción que vemos es esa cadena de WhatsApp en la cual te mandan la foto de un pobre perro apaleado y hambriento y te dicen en tal perrera están maltratando, hagamos alguna cosa. Y se empieza a pasar. Hay un tipo de población que recibe esta información y lo que hace es ir a mandar una solicitud de información. ¿Cómo han de reaccionar las administraciones en este canal? Y aquí pensemos en solicitudes de información, pero pensemos en cualquier canal de participación ciudadana. Sí. Hay que tener una escucha activa de aquí para detectar las necesidades y empezar a responderlas. Probablemente aquí lo que hay que recibir esto y armar una campaña de comunicación que contrarreste, en este caso, esa fake news, ¿no? Probablemente una visita del alcalde con invitación a prensa diciendo, miren, las instalaciones. ¿Está? Y de esta manera matamos esa desinformación que se está generando y que no tenemos, que se traduce esa desinformación en una necesidad de transparencia, ¿no? Y al final, lo que nos muestra también este proyecto es las políticas de transparencia las hemos de basar también en detectar las necesidades de transparencia que debemos a la ciudadanía y luego aplicarnos, no como a veces se hacen, y aquí también crítica al sector y crítica a nosotros mismos, que vamos siguiendo un poco modas y tendencias que hay en el sector globales y las vas siguiendo y te vas aproximando cuando a lo mejor lo que hay que hacer es escuchar a la ciudadanía, entender y de esa manera convertir la transparencia y el gobierno abierto en algo más relevante. Claro. Pero ahí, por ejemplo, te pregunto, a ver tu opinión. Es decir, claro, aquí en España nos encontramos con que hay muy pocas solicitudes de derecho de acceso a la información, la gente pregunta poco. Es decir, yo vivo en Ciudad Real, es un ayuntamiento, no he visto la memoria del último año. Te voy a hablar un poco de memoria. No creo que tengan ni 30 peticiones al año. Sí. En cambio, si tienen canales blandos, sobre todo uno que lo tienen instalado muchos ayuntamientos, que se llama de diferente manera, en este caso se llama Línea Verde, donde son, por un lado, es decir, tenemos la solicitud de derecho a acceso a la información, Línea Verde, que son para las incidencias cotidianas, se ha caído un árbol, está sucia la calle, la farola no luce, foto y te lo mando y lo recibe tal. Y después todo el canal de sugerencias y reclamaciones habitual. Todo eso, ¿eres partidario en esa escucha activa de mezclarlo y de ponderarlo y de sacar esa necesidad de transparencia o necesidad ciudadana? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, hay que unificar todos estos canales y hay que tener una escucha activa de todos estos canales que nos vaya detectando los patrones y las problemáticas que hay. Porque es que si no, tenemos distintas atenciones y distintas personas que reciben esto, que no se comunican entre ellas porque su trabajo no es comunicarse entre ellas. Sí, son departamentos diferentes. Eso digo, claro, no estamos hablando de mala fe o de no. No. Es que van a buzones, van a casilleros diferentes. Claro. Entonces, no se comunican, por lo tanto, tenemos problemas que tardamos mucho más en detectar, porque hay que legar, hay que hacer una memoria, tiene que ir subiendo a la escalera, y la escalera han de hablar los dos jefes y ver que hay el mismo problema. Es un proceso súper largo. Mientras que si tenemos una escucha activa en todos los canales y vamos viendo qué es lo que va pasando, nos pueden saltar alertas. Incluidos también, ¿dejas ahí también los canales que tienen que ver con redes sociales? ¿También? Podríamos poner redes sociales también. Creo que ahora mismo no soy muy amigo de las redes sociales, si te digo la verdad, Rafa. Creo que los últimos años se ha generado, sí, y sobre todo el último. Ya, pero te lo digo, fíjate el ejemplo que te pongo. Sí, vuelvo a Ciudad Real, ¿no? Aquí a mi pueblo. Sí, es que tenemos grupos de Facebook, además, de no eres de Ciudad Real, sino con 7.000 personas. Donde se pone también esa queja, que a lo mejor no la pone, a lo mejor incluso está repetida.
creo que me ¿Sabes parece lo que te quiero decir? Es como una especie de buzón abierto de problema. Es decir, no se trata de decir, hay esta obra de teatro. Ha habido un problema tal aquí en la... ¿Sabes? Y se pone ahí las cosas importantes o que llaman, que la gente quiere publicar a nivel particular y en abierto. Curiosamente. Creo que vale la pena considerarlo. Me parece que es de más calidad una queja que recibe un buzón gubernamental que una red social. Creo que tiene más, creo que tiene, es una calidad superior. Sí. Es decir, sí, bueno, pero la gente al final el problema lo escribe, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Pero no estoy diciendo que no hay que escucharlos. Digo que me parece que una interacción con una institución pública tiene un valor más alto, sí, incluso democráticamente. Yo te refería a poder pescar también ahí necesidades. Sí, aunque siento que ya tenemos a gente de comunicación muy preocupada de esto, ¿no? Es decir, bueno, yo te puedo asegurar que los concejales del ayuntamiento están en esos grupos viendo lo que está pasando. Viendo lo que pasa. Claro, es decir, tenemos ya una visión, como se dio tanta importancia a redes sociales, tenemos una visión importante allí de gente que lo mira, mientras que a lo mejor las comunicaciones internas no las estamos revisando tanto y tienen más importancia, ¿no? O tienen más... Un ciudadano ha de trabajarse más una comunicación con el ayuntamiento que una comunicación en un grupo de Facebook. Por lo tanto, para mí tiene una calidad mayor o tiene una importancia mayor quien ha hecho el proceso institucional. Sí, también. Y siento que se mira menos. Sí, acuso recibo. Bueno, se nos está yendo un poquito el tiempo, como siempre, cuando estamos hablando y encantados de hablar con personas que saben y que además que transmiten muy bien como tú, Eduard. Estamos con Eduard Martín Borregón desde México, pero que es un catalán en México, tecnólogo y hablando de datos. Sí, el acento no se pierde. No. Oye, vamos a dejar, como hemos dicho al principio, que te llamaremos para Gobierno Transparente Podcast, vamos a dejar la parte de esa mirada global que queríamos hacerte un poco sobre tecnología, democracia y futuro. La vamos a lanzar para más adelante, si te parece. Y para ir rematando, pues si no nos vamos mucho de tiempo, que nos cuentes dos proyectos y que los aterrices un poquito, brevemente. ¿Sí? Uno es sobre todos los datos que habéis manejado, por ejemplo, en el caso del proyecto de brecha salarial de género del CDMX de México, DF. ¿Sí? Es decir, que son muchísimos datos. Y también que nos cuentes algo sobre la defensa de la memoria democrática y el amnesia.lat. Va. A ver, empezamos brecha salarial de género. Dentro, lo que comentábamos antes, dentro de el espacio del Sistema Nacional de Transparencia, se siguen publicando las solicitudes, los salarios. ¿Vale? Entonces tenemos todo un histórico de salarios y lo que empezamos a ver es qué podemos hacer con eso. Estamos hablando de 7 millones de registros de sueldos y 500.000 entradas de directorios. Entonces, de hecho, con María del Carmen, que también es una grandísima aliada para estos temas, escucha, se pone, te da vueltas, empezamos a trabajar y llegamos al punto de decir, ¿por qué no medimos la brecha salarial por género? Entonces, lo que fue tomar estos 7 millones y medio de entradas, primero clasificarlas todas, y decir son hombre o mujer, y a partir de aquí, de si son hombre o mujer, agruparlas por cada una de las dependencias y decir cuál es la brecha salarial de género global de toda la Ciudad de México. Ciudad de México, aquí solo un tema administrativo, es un estado, entonces no es una ciudad. Digo, aunque lo lleven el nombre, no es una ciudad, es un estado. Luego hay delegaciones que son las ciudades, pero es igual. No voy a aburrirlos con eso. Y entonces, por lo tanto, hay como 120 entidades públicas que podemos medirles. Y por cada una de las entidades le dijimos cuál es la brecha salarial existente y si ha ido incrementando o reduciendo en los últimos 7 años. Vale. Dime. Sí, termina. Dime. Entonces, lo que hacemos es un reporte global y un reporte para cada una de las instituciones que tienen, diciéndoles cómo han ido evolucionando. ¿Y el acceso a los datos estaba público o en este caso necesitáis a Carmen, al órgano garante, al InfoCDMX, para que diga, oye, nos tenéis que dar los datos, vamos a hacer esto? No, ninguna, digamos, como... A ver, eso es un poco largo. Es muy buena pregunta, la respuesta es un poco complicada. María Carmen
acompaña en la generación de datos, o el InfoCDMX acompañaba en la generación de datos, pero se ponían directamente a la Plataforma Nacional de Transparencia, que la controla el INAI. La Plataforma Nacional de Transparencia era una idea muy buena con una ejecución muy mala. Muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Entonces tuvimos que descargar y hacer un poco de web scraping de una web pública para conseguir esto. La cual cosa es una muy mala práctica en global, porque yo debería haber podido descargar eso ya fuera en paquete o directamente puesto. Y también se necesitó un poco de limpieza de datos en ese espacio, ¿no? Pero bueno, las conclusiones que llegamos es muy interesantes. 75% de los sujetos obligados aún tienen una brecha salarial favorable a los hombres, es decir, un 75%. Hay más hombres que mujeres y también hay más hombres que mujeres en capas directivas. También podemos ver. Y además, como aquí y en estas capas de género, que también vale la pena, las mujeres, precisamente esas entidades donde hay más mujeres o donde hay más mujeres directivas o donde la brecha salarial es positiva, son entidades públicas que pagan peor. ¿A qué me refiero? Pues la Secretaría de la Mujer paga peor que Cultura. Claro. La Secretaría del Bienestar de Cuidados paga peor que Finanzas, por temas de mercado. ¿No? Es decir, del mercado, y porque tienen más trayectoria. Internamente se sacaron conclusiones muy curiosas de puestos iguales en diferentes sitios que estaban. Qué curioso, eso es más complicado verlo. Bueno, se puede ver seguramente en departamentos de igualdad o departamentos de bienestar o de urbanismo, de un ayuntamiento pequeño a un ayuntamiento grande. Eso seguramente hay grandes brechas ahí. Oye, para ir terminando, y no quiero que nos cuentes, sí, por favor, brevemente y al pie, como se suele decir, amnesia.lat. Amnesia.lat. Va. Voy de lo grande a lo pequeño. Lo grande a nivel global, la transparencia en todo el mundo está bajo ataque. En todo el mundo. Y lo que estamos viendo es muy triste. Cada vez que llega un nuevo gobierno, lo que hace es, y tanto da el color, recorta datos. Y recorta transparencia y cambia políticas. Y lleva pasando esto, si te fijas, en los últimos 4 años, ha pasado cada vez, y muy pocos intentan revertir la situación. En México no podía ser distinto. Entonces, desde la preocupación de la desaparición de datos, lo que estamos haciendo es recopilando estos datos en México. Una, para que si los borran, y están borrando datos, y están borrando información, por ejemplo, incluso el INAI era el garante, era quien tenía la web de la RTA, que era la Red de Transparencia y Acceso a Información de América Latina, y en la transferencia del INAI, la desaparición del INAI, la transferencia de la nueva institución, se perdió la web de una institución internacional. La web y el dominio, que han tenido que cambiar el dominio, Rafa. Es decir... Eso es, como dicen en mi tierra, que era peor que Cadancho en Almagro. Sí, es terrible. Entonces, además es que da una sensación de cutre total. Sí, de cutre y de que no importa la información. Y si en espacios tan públicos con aliados que aquí participan todos los países de América Latina en esta red, te desaparecen eso y te da igual, ¿qué es lo que está pasando internamente con la información que de verdad importa? Claro. Entonces hay que respaldar y hay que empezar a pensar que lo que pensar, y aquí Amnesia es un primer paso en México, estamos respaldando, pero también queremos llevar la pregunta de cómo respaldamos el gobierno. No podemos fiarnos de que el gobierno va a mantener